Superacción personal. Abriendo la puerta del crecimiento. Un viaje hacia tu mejor versión. Historias de vida. Equilibrio físico y emocional. Motivación y espiritualidad. Superacción personal. Superacción personal. Con Valeria Girard y Ariel Santos. Mente sana y cuerpo sano. El secreto del buen vivir. Equilibrio físico y emocional. La bioneurodescodificación es una forma alternativa de ver los males que aquejan al ser humano. Para saber sobre la disciplina, hablamos con Ileana Alfaro. Buenas tardes, Ileana. Hola, Ariel. Hola, Valeria. Hola, Ileana. Queríamos que nos cuentes un poquito de qué se trata la neurobiodescodificación. La bioneurodescodificación. En realidad tratamos de tomar conciencia de las emociones que producen los síntomas. Ustedes estaban hablando de esto, de la conciencia plena, de la que habla el mindfulness, de tener conciencia plena en el momento en que, por ejemplo, estamos comiendo, ¿sí? En este caso se trata de tomar conciencia de las emociones que producen las enfermedades, los bloqueos, ¿sí? Exacto. Entonces, bárbaro, sigo entonces. Sí, muy bien. Entonces, aquí se trata de esto, de tomar conciencia. Lo traspolo un poquito y lo explico desde otro modo. Creencias negativas generan emociones negativas y emociones negativas generan una serie de bioquímica en el cuerpo. Entonces, ante los conflictos de la vida o ante la vida misma, tenemos algunas creencias negativas, que estas creencias negativas son heredadas, ¿sí? La idea con la bioneurodescodificación es tomar conciencia de las emociones que producen los síntomas. ¿Y de qué forma? Y de creencias, ¿para qué? Para cambiarlas por creencias positivas, generen emociones positivas y allí una bioquímica del cuerpo de emociones positivas, ¿sí? Con todo lo que eso implica de la bioquímica. O sea que lo que nosotros, por lo que entiendo, ¿no? Todas estas cuestiones de creencias influyen sobre la parte orgánica del cuerpo humano. Sí, de eso de hecho habla la epigenética, ¿sí? La epigenética cuando estudia el ADN, cuando estudia la célula más pequeña del cuerpo humano. Claro, entonces lo que hacemos es tenemos que tener algo en cuenta. La emoción está a nivel inconsciente. Nosotros creamos nuestra vida con el 5% consciente, el 95% es inconsciente. Y allí es donde quedó anclada esa emoción que no pudimos expresar, esa emoción que generó el síntoma. Es decir, ante un impacto tenemos una creencia negativa. La creencia negativa nos genera una serie de bioquímica del cuerpo, ¿sí? Que la da el cerebro, porque en el cerebro está codificada cada emoción. En el cerebro está codificada cada parte del cuerpo a la que pertenece esta emoción. Por eso en bioneurodescodificación descodificamos esa emoción que quedó, digamos, anclada o inclinada en el inconsciente. Perfecto. ¿Y cuáles son las técnicas para realizar eso? Sí, trabajamos con un protocolo de biodescodificación que se hace en meditación con ojos cerrados, ¿sí? ¿Para qué? Salir de ese hemisferio izquierdo que nos genera estrés y conectar con el hemisferio derecho, ¿sí? Cuando hablamos de tomar conciencia, hablamos de sincronizar estos hemisferios y desanclar esa emoción negativa que quedó allí en el inconsciente. Eso que ustedes hablan de tomar conciencia logra a través de la sincronización de hemisferios, es decir, salimos de este hemisferio izquierdo que nos lleva al estrés y conectamos con ese hemisferio derecho, ¿sí? Sí, Ileana, estamos hablando con Ileana Alfaro, ella es especialista en neurobiodescodificación y te quería, para la gente que por ahí no está tan familiarizada, la diferencia entre el hemisferio izquierdo y el derecho del cerebro. Sí, es maravilloso, la verdad, todos tendríamos que conocer esta información. El hemisferio izquierdo es el lógico, está muy bien, es perfecto, nos permite llegar a un horario, nos permite hacer cuentas, es un lado lógico, ¿sí? También es el hemisferio masculino. Lo que pasa, sostenido en el tiempo, este hemisferio izquierdo nos lleva al estrés. Entonces, continuamente estamos en ataque-huida, ¿sí? Cuando conectamos con el hemisferio derecho,
operativo, el femenino, el de las emociones, y que es un 95% de nuestra vida, allí en realidad conectamos con todo, es que digamos que nos saca del estrés, es la relación más larga. ¿Cómo conectamos con eso? Si vos me decís cómo sincronizamos hemisferios, a través de la respiración, comenzamos a hacer respiraciones más profundas, y el protocolo de biodescodificación implica eso. Cerramos los ojos, ¿sí?, para ya anular uno de los sentidos y comenzar a respirar, respiramos profundamente, para conectar con ese hemisferio derecho, para poder accesar a lo que es todo eso inconsciente, ¿sí?, y sacar de allí la emoción que quedó como encapsulada, el síntoma físico, que es esta emoción que queda encapsulada en una parte del cuerpo, porque primero estuvo en el cerebro, en una zona articular del cerebro. Nos viene a decir que hay un conflicto que nosotros no pudimos resolver, ¿sí? O sea que el síntoma es un mensajero. ¿Y basta con que sea una sola emoción o es una acumulación de emociones que con el tiempo generan un síntoma? Hay ambas. Hay una emoción desencadenante, o sea que es la emoción que produce el último síntoma, pero hay una que se generó antes y generalmente está dada en la infancia, ¿sí? Entonces, ejemplo, algo simple, no sé, se me ocurre, ante un dolor de cabeza, hay una emoción que la desencadenó ese dolor de cabeza. Entonces tenemos que ver, muy bien, me duele hoy la cabeza, tengo que ver qué pasó ayer, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué conflicto? El dolor de cabeza en particular tiene que ver con un conflicto digamos que de discusión con un superior o alguien que yo considere superior, que el inconsciente tiene esto que no reconoce entre lo real y lo simbólico. No reconoce tampoco entre yo y el otro. El otro es una proyección mía. Todo este hemisferio derecho del que hablábamos tiene todas estas características inconscientes que también son maravillosas y que nos sirven para tomar conciencia de nuestra vida. Entonces, ante un dolor de cabeza, que es una emoción muy específica, una emoción de haber tenido un conflicto en el cual con alguien de superioridad, en el cual no pude expresar. Entonces, si yo tomo conciencia de esto, se me da enseguida el dolor de cabeza. Si ya estoy consciente de mis pensamientos y de mis emociones, directamente no me da el dolor de cabeza, ¿sí? ¿Y qué otros órganos, qué enfermedades en otros órganos, con qué emociones están relacionadas que puedas mencionar? Y, por ejemplo, vamos a algo simple. Los oídos tienen que ver con escuchar, algo que ustedes pueden, digamos, decodificar solos. Simplemente se preguntan, muy bien, ¿para qué sirven? ¿Las piernas para qué sirven? Para avanzar, ¿sí? Entonces, cada órgano tiene esa solución biológica. Y ya te digo, es un mensajero. En realidad viene a decirme, dile, mira, que acá hay un síntoma, hay un conflicto que vos no estás solucionando, hay una emoción que vos no estás sacando a la luz. ¿Qué podría ser, por ejemplo, siguiendo el caso que vos nos comentabas de las piernas, ¿no? Si alguien tiene un problema de piernas, ¿con qué emoción podría estar relacionado? Tiene que ver con, como te decía, tiene que ver con avanzar. Que no puede avanzar la persona. Con avanzar, pero a nivel general, claro. ¿En qué no estoy avanzando? ¿En qué tengo miedo de avanzar? ¿Sí? Pero la rodilla tiene que ver con el orgullo, los dedos de los pies, cada uno tiene su lado. Algo que se ve mucho en consultorio, por ejemplo, es ciático. ¿Por qué? Porque el ciático en sí tiene que ver con conciencia de escasez, por decirlo de algún modo, ¿no? El miedo. Entonces cuando por ahí sentimos que no vamos a poder llegar a fin de mes, por ejemplo, se activa eso. La toma de conciencia, a mí me gusta decir que nos salva de nosotros mismos. ¿Pero por qué? Porque primeramente si tomamos conciencia de esto, nos sanamos cada vez más rápido. Claro. Y si además somos conscientes de lo que pensamos en el momento en que lo pensamos, que vendría a ser el mindfulness, directamente no nos enfermamos, porque estamos conscientes de estas emociones y el cerebro no tiene que anclarlas o enquistarlas en el inconsciente para luego manifestarlas en forma de síntomas. ¿Yo me explico? Sí, perfectamente. Y te estamos siguiendo con muchísima atención. Que aparte es maravilloso cómo lo relacionamos. Estuvimos en la hora anterior charlando con una persona que se dedica al coaching ontológico y nos hablaba esto de la programación neurolingüística, cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos y eso muchas veces suele ser un impedimento para lograr cosas. Y vos nos está diciendo algo parecido, pero con respecto a la salud también, ¿no? Tal cual. Alguien me preguntaba, bueno, ¿en qué nos puede por ahí ayudar en la vida cotidiana? O cómo que yo explicara esto, cómo podía esto colaborar. La autoobservación, autoobservarse los pensamientos, ¿sí? Si ya nos da el síntoma porque todavía no estamos entrenados en observar nuestras emociones o lo que hablamos, ya tenemos el síntoma, preguntarnos, bien, ¿dónde hubo conflicto? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó ayer, por ejemplo, si tengo el síntoma hoy? Ayer hubo un conflicto. Bien, y preguntar, ¿sí? Preguntarse uno mismo, ¿eh? Bien, yo tuve conflicto con tal o cual. Bien, ¿y qué sentí yo? Y la verdad sentí tal cosa, ¿sí? Y así esa toma de conciencia
nos salva de nosotros mismos. Y el síntoma desaparece, ¿eh? Qué increíble, ¿no? Es increíble. Sí, es maravilloso. Con el tiempo no te enfermas, o te enfermas menos. O un resfrío, porque uno no puede manejar la tristeza de algún impacto emocional. En vez de durarte 10 días, te dura 3. Y el duelo mal realizado, por ejemplo, en esta época tan cruel, ¿no?, de la pandemia, cuando por ahí no podían los deudos despedir a sus familiares, también puede generar... Sí, más que nada lo que me preocupa de la pandemia es el miedo, a nivel emocional, ¿no? Sí, el miedo, porque el miedo en realidad baja, es una vibración muy baja, y estamos hablando de sincronizar hemisferios, de tener pensamientos positivos, creencias positivas. Si en realidad tenemos miedo, tenemos muchas creencias negativas, ¿sí? Y la vibración nos baja mucho en el cuerpo físico. Estoy hablando de biología y de bioquímica, ¿eh? ¿Y eso ¿Sí? qué genera? ¿Baja defensa? Nos baja la defensa, el sistema inmunológico. Sí. Además, el miedo puntualmente tiene que ver con los pulmones. Entonces estamos activando toda una red neuronal de cosas negativas, de pensamientos negativos, de emociones negativas, de bioquímica negativa. Ileana, te quería preguntar, porque estaba pensando muchas cosas para preguntarte antes de la entrevista, ¿no? Y este tema tan frecuente hoy en día y gente cada vez más joven, los ataques de pánico. Me acordé por esto que decías de los pulmones y la respiración. ¿Tenés muchos casos? Sí, Ariel, y tuve muchos en consultorio. ¿Y a qué se deben? Bien? Sí, se escucha perfecto. ¿Y a qué se deben? Tuve muchos en consultorio en esta época. Es una emoción en realidad que es muy hermosa y es muy simple, ¿sí? Si hablamos de otras enfermedades, hay emociones más complejas, más negativas. Esta es muy hermosa. La ansiedad tiene que ver con no solo estar en el futuro, que es esto que se dice comúnmente, sino que estos síndromes de ansiedad, que es una serie de conflictos que se manifiestan en el cuerpo, es en realidad el alma que quiere salir y no se anima. ¿Quieren que se lo explique? Por favor. Es que es muy hermoso. En realidad, el alma quiere salir y expresar y ser. Pero ¿qué pasa? La personalidad, la mente, no lo deja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que el alma salga, yo tengo que dejar de ser quien era. Y cuando uno, voy a biología nuevamente, cuando uno se aparta de la manada, dejar de ser quien era es apartarte de la manada. Es decir, yo era de un determinado modo y tengo que comenzar a ser diferente porque mi alma quiere ser y hacer otra cosa. Lo que sea, puede ser pintar, puede ser cambiar de trabajo, lo que sea, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de que el alma quiere salir, pero tiene que dejar de ser lo que era hasta el momento. Y la mente dice es peligroso. ¿Pero por qué dice es peligroso? Porque cuando alguien en biología se aparta de la manada, lo comen y esa información está a nivel cerebral. Claro. Y ahí se manifiesta, por ejemplo, en estas cosas con el miedo, con el ataque de pánico. Claro, es un miedo a dejar de ser quien uno era. Y a dejar de pertenecer. Fíjate que también los síntomas están a nivel del chakra corazón. Uno le da esa palpitación, esa serie de síntomas, ¿sí? Pero es un miedo que te lleva a la parálisis. ¿Sí? Expliquemos también esto, Ileana. Cuando hablas de chakras, te referís a estos centros energéticos que hay en el cuerpo. Perfecto. Y en el chakra corazón tenemos que allí está el amor, y desde allí podemos sanarnos a nosotros mismos y sanar al otro. Cuando estamos hablando que en realidad estamos sintiendo miedo, en realidad no estamos sintiendo amor. En este caso, el síndrome de ansiedad, amor a nosotros mismos, amor a lo que el alma quiere ser y quiere manifestar. Y la conciencia y ese hemisferio izquierdo del cerebro es ese, digamos así, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ese señor malo que te está diciendo todo el tiempo, mirá lo que hiciste, mirá en lo que te equivocaste, vos no servís para esto, etcétera. En realidad, la conciencia es algo más elevado, algo más superior. La toma de conciencia trata de el conocimiento del hemisferio izquierdo más el entendimiento del hemisferio derecho. Y es maravilloso. Esa es la toma de conciencia, ¿sí? La sincronía del hemisferio. No hay que matar al hemisferio izquierdo porque justamente la función del hemisferio izquierdo es pensar. No le podemos negar su función natural. Claro. ¿Sí? Somos nosotros los que tenemos que vigilar esos pensamientos. En mindfulness, por ejemplo, los dejamos pasar, los observamos y los dejamos pasar, ¿sí? Porque la naturaleza de ellos, del hemisferio izquierdo, es pensar. Entonces somos nosotros los que no tenemos que ir atrás del pensamiento. Tengo un pensamiento de miedo, que a ver, ¿quién no ha tenido miedo en todos estos meses de pandemia? Hasta el más entrenado veía una imagen por las redes sociales de, por ejemplo, alguien entubado, que dejara un montón de creencias, de pensamientos. Es más, no irnos con esos pensamientos, no ir tras de
ello y terminar, porque si vamos por ello realmente en la imaginación terminamos en internados, por ejemplo. ¿Y de qué forma cortamos ese pensamiento? ¿De qué forma revertimos a partir de esa imagen? ¿Cómo revertimos esa sensación, ese miedo? Si nos fuimos con el pensamiento, simplemente comenzar a respirar, ¿sí? Comenzar a respirar para conectar con el hemisferio derecho, para sincronizar esos hemisferios y comenzar a entender que nada de eso está pasando en el momento presente, por ejemplo, ¿sí? Y de ahí pudiéramos tomar también el lenguaje y hacer afirmaciones positivas, ¿sí? Pero la respiración sobre todo es lo que nos va a sincronizar y nos va a conectar con ese lado derecho. Ese lado derecho, tengo que aclararles algo también, es el caminito para el alma, ¿sí? Entonces allí ya empezamos a encontrar quietud y tranquilidad. Ahora, pensar que la respiración es tan importante y que no se le da justamente ese lugar. No todos hacemos el ejercicio de respirar consciente. No todos. Es más, estamos siempre como en estrés. Yo siempre doy ejemplo que cuando Don Picapiedras tenía que salir a cazar, hacía la respiración corta. Entonces estaba en ataque-huida. El cerebro manda sangre a las manos o a los pies para atacar o huir. Sin embargo, pero cuando volvía a su casa estaba en estado de relajación, ¿sí? En estado alfa. Nosotros vivíamos en estado beta y a veces vivimos. No nos corre ningún león, pero sí nos corre el alquiler, el pagar los impuestos, exacto, el trabajo. ¿Sí? Entonces estábamos todo el tiempo en fase de estrés con todo lo que eso genera en la bioquímica del cuerpo. La verdad que nos has dejado pensando muchísimo. Pero muy interesante y muy claro. Y seguramente te estaremos llamando en una próxima oportunidad porque este es un tema que da para mucho más, me parece. Maravilloso. Bien, me encanta. Sí, es hermoso. Se podrían trabajar también síntomas físicos en particular. Por pronto, quiero dejarles esto, que se autoobserven, que se observen sus emociones, observen lo que piensan, cuántas veces pensamos en negativo y tengan en cuenta que lo que pensamos lo creamos. ¿Y cuántas veces hablamos en negativo? Primeramente, para observar, saquen el no y luego saquen todas. El lenguaje es una programación inconsciente. Esa programación inconsciente que les dije hoy, que la heredamos de abuelos, de ancestros y de padres, hay mucha negación en el lenguaje. Entonces ir cambiándolo por lenguaje más positivo. Entonces la invitación es que se escuchen, observen sus emociones. Si ya tienen un síntoma, que observen desde cuándo les dio, qué pasó, dónde había conflicto, qué no pudieron decir, qué no pudieron hacer, qué no pudieron resolver. Y a veces son solo creencias negativas, creencias que ni siquiera son nuestras, son heredadas, ¿sí? Entonces podríamos nosotros comenzar a tener nuestras propias creencias, nuestras creencias más positivas acerca de las cosas. Pero y para eso también hace falta, ¿es autoconocernos o también conocer la historia de nuestros ancestros? También en una consulta de biodescodificación, por ejemplo, o bioneurodescodificación, estamos hablando de que comenzamos, escucho brevemente a la persona acerca de sus síntomas, hacemos el árbol genealógico, luego hacemos el protocolo y yo hago una meditación transpersonal. O sea que luego de ese protocolo de biodescodificación seguimos en meditación y hago una meditación para conectar con el alma. Es personal porque sale de la persona y en realidad estamos a quinta dimensión. Esta quinta dimensión que ya está vibrando el planeta Tierra en esta quinta dimensión. Es una energía simplemente de amor incondicional, de ecuanimidad. Liliana Alfaro, te agradecemos muchísimo que hayas... Y seguiremos seguramente en contacto. Te vamos a tener que llamar de nuevo. Bueno, si querés... bueno, Ariel, Valeria, muchas gracias. Espero no se hayan escuchado mucho los autos. No, re bien, perfecto. Re bien. Y bueno, si querés, despedite dando los contactos a la gente que quiera contactar. Bien, Facebook, Instagram, Liliana Alfaro, y mi celular es 156 115 471. Infinitas gracias. Muchas gracias, Liliana. Superacción personal. Superacción personal. Un viaje hacia tu mejor versión. Seguinos en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.